¿Alguna vez has pensado que la fiesta perfecta podría convertirse en una pesadilla? Estas son 5 historias de terror que ocurrieron en fiestas. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Todo comenzó con una simple invitación de WhatsApp. El grupo de amigos, al que pertenecía desde que tenía memoria, había sido convocado a la fiesta de fin de semana más esperada del año. Era la celebración de cumpleaños de Camila, la más extrovertida y popular del grupo. Sus fiestas siempre eran épicas, y esta prometía ser aún mejor, una casa de campo aislada, rodeada de un bosque denso y sin vecinos en kilómetros a la redonda. La invitación decía: este año, prepárense para una experiencia inolvidable. ¿Y cómo olvidarla? El viaje hasta la casa de campo fue largo, pero el entusiasmo en el auto hacía que las horas pasaran rápido. Íbamos 5, Martín, Sofía, Dani, Camila y yo. Nos conocíamos desde hacía años, y nuestras vidas se habían entrelazado de maneras que ninguno de nosotros podía desenmarañar. En el aire flotaba la expectativa, una sensación de que estábamos por vivir algo único, aunque no podía imaginar cuán literal sería eso. Cuando llegamos a la casa, ya había comenzado a anochecer. La propiedad era enorme, con un jardín descuidado que se extendía hasta perderse en el borde del bosque. La casa en sí parecía más antigua de lo que Camila había descrito. Era de un estilo colonial, con una fachada que mostraba el desgaste del tiempo. Aún así, había algo acogedor en su decadencia, algo que nos hacía sentir como si hubiéramos viajado atrás en el tiempo. Adentro, las cosas estaban listas. Globos, luces colgantes y una mesa con snacks y bebidas nos daban la bienvenida. Éramos alrededor de 20 personas, todos conocidos y amigos de Camila. La música ya estaba sonando, y sin perder tiempo, comenzamos a beber y a bailar. Durante las primeras horas, todo fue como se esperaba. Risas, bromas y mucho alcohol. La casa, sin embargo, tenía algo que no podía ignorar. Cada vez que pasaba por los pasillos, sentía que había algo más, algo que no lograba ver, pero que estaba allí, observando. Pensé que era el alcohol y la emoción, así que intenté ignorarlo. La primera señal de que algo no estaba bien ocurrió cuando Martín desapareció. Nadie lo notó al principio, porque la música estaba fuerte y todos estábamos inmersos en nuestras conversaciones. Fue Dani quien preguntó por él después de un rato, y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que había pasado al menos una hora desde que alguien lo había visto. Lo buscamos por toda la casa, gritando su nombre, pero no obtuvimos respuesta. Revisamos cada habitación, el sótano, el ático, pero Martín no estaba en ningún lado. Alguien sugirió que tal vez había salido a caminar por el bosque, pero en medio de la noche y con el frío que hacía, eso no tenía sentido. La preocupación comenzó a instalarse en el grupo. Camila intentó tranquilizarnos, diciendo que Martín siempre había sido el bromista, que seguramente aparecería en cualquier momento para asustarnos. Pero no apareció. Las horas pasaron, y la fiesta que había comenzado con tanto entusiasmo empezó a desmoronarse. Las risas se apagaron, la música fue bajando, y todos empezaron a sentir lo mismo, la incomodidad, la sensación de que algo estaba mal, muy mal. Para cuando eran las 2 de la mañana, la mayoría había dejado de beber, y algunos incluso empezaron a hablar de regresar a la ciudad. Fue entonces cuando vimos las luces. Eran tenues al principio, como un destello en la lejanía, más allá del borde del bosque. Parecían moverse, danzando en la oscuridad. Al principio, pensamos que era Martín con una linterna, pero rápidamente nos dimos cuenta de que había demasiadas, y no se movían como lo harían las luces de una linterna. Se deslizaban suavemente, flotando en el aire. Nadie se atrevió a acercarse al borde del bosque. Nos quedamos en la entrada de la casa, observando en silencio, hipnotizados y aterrados. Entonces, las luces se detuvieron, formando un círculo perfecto en medio de la oscuridad. Un silencio sepulcral cayó sobre nosotros, y en ese instante, lo escuchamos, un grito agudo y desgarrador que rompió la calma de la noche. Era Martín. No había duda.
El grito venía del bosque. Sin pensarlo, Camila salió corriendo hacia el bosque, y nosotros la seguimos. No íbamos a dejar a Martín solo, aunque ninguno de nosotros supiera realmente qué íbamos a enfrentar. Al cruzar la línea de árboles, las luces comenzaron a moverse de nuevo, más rápido esta vez, como si nos estuvieran guiando. Corrimos detrás de ellas, tropezando y cayendo en la oscuridad, el frío cortándonos la piel. Pero el grito de Martín seguía sonando, más débil ahora, más desesperado. Llegamos a un claro, donde las luces se detuvieron de nuevo. En el centro, estaba Martín, de pie, con la cabeza inclinada hacia adelante. Parecía estar dormido, o en trance. Intentamos acercarnos, pero cuando lo hicimos, las luces comenzaron a parpadear violentamente. De repente, Martín levantó la cabeza. Sus ojos estaban en blanco, como si no pudiera vernos, y comenzó a hablar en un tono que no era el suyo, una voz grave y gutural que resonaba en todo el claro. No debieron venir. No debieron cruzar. La voz no era humana, y cada palabra era como un cuchillo en el aire. Martín se desplomó en el suelo, y las luces explotaron en una ráfaga de brillo que nos cegó. Nos quedamos inmóviles, sin saber qué hacer, hasta que el silencio regresó, esta vez más profundo, más amenazante. Llevamos a Martín de vuelta a la casa, sin decir una palabra. Estaba inconsciente, y no había manera de despertarlo. Lo acostamos en uno de los sofás, y pasamos el resto de la noche velando su sueño, cada uno de nosotros luchando por entender lo que acababa de suceder. Cuando amaneció, el primer rayo de sol que entró por la ventana trajo consigo una revelación aterradora: la casa no era la misma. Las paredes, que antes estaban llenas de vida con colores y decoraciones, ahora estaban cubiertas de moho y grietas. Los muebles estaban rotos, llenos de polvo y telarañas. Era como si el tiempo se hubiera acelerado en unas pocas horas, llevándose consigo todo rastro de la fiesta. Martín seguía inconsciente, pero su respiración era cada vez más débil. Intentamos llamarlo, sacudirlo, pero nada funcionaba. Fue entonces cuando Camila encontró la nota. Estaba en la mesa, escrita en un papel viejo y amarillento, con una caligrafía que ninguno de nosotros reconoció. La fiesta nunca termina. Están atrapados. La casa no los dejará ir. En ese momento, entendimos que habíamos cruzado un límite que no debíamos haber cruzado. La casa, el bosque, las luces, todo era parte de un juego retorcido del que no podíamos escapar. Intentamos salir, pero la puerta principal no se abría. Las ventanas estaban bloqueadas por algo invisible, y cada vez que intentábamos forzar nuestra salida, la casa respondía con ruidos extraños, crujidos, susurros, risas que venían de ninguna parte. La desesperación comenzó a apoderarse de nosotros. Cada uno de nosotros buscaba una solución, alguna manera de salir de ese lugar, pero no había escapatoria. Las horas pasaron, y Martín finalmente despertó, pero no era el mismo. Sus ojos seguían en blanco, y su voz era la misma que había escuchado en el claro, grave y gutural. Empezó a hablar de nuevo, esta vez con más claridad, pero las palabras que salían de su boca no eran suyas. Están en mi casa. Y en mi casa, las reglas son mías. Martín se levantó, y nosotros retrocedimos, aterrados. Caminó hacia la puerta, y con un simple gesto, la abrió. Afuera, el bosque seguía oscuro, aunque debía ser pleno día. Nos miró uno por uno, con una sonrisa retorcida en su rostro, y dijo: pueden irse, pero recuerden, la fiesta nunca termina. Corrimos. No nos importó nada más. Salimos de la casa, atravesamos el jardín y nos adentramos en el bosque, sin mirar atrás. El camino de regreso a la ciudad fue una niebla de miedo y confusión. Cuando finalmente llegamos, ninguno de nosotros habló de lo que había sucedido. Pero sabíamos que no estábamos a salvo. Cada uno de nosotros comenzó a notar cosas extrañas en nuestras vidas. Sombras en las esquinas de nuestras habitaciones, susurros en la oscuridad, luces que aparecían y desaparecían en medio de la noche. Era como si la casa, el bosque, o lo que fuera que nos atrapó allí, nos hubiera seguido. Pasaron semanas antes de que me diera cuenta de la verdad. Estaba en mi habitación,
mirando la luna llena a través de la ventana, cuando sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, y allí estaba Martín, con la misma sonrisa retorcida que había visto en la casa. No dijo nada, pero en ese momento supe lo que significaba: la fiesta nunca terminó para nosotros. Estamos atrapados, no en la casa, sino en un ciclo interminable de miedo y paranoia. La fiesta sigue, y siempre seguirá, hasta que uno de nosotros rompa las reglas. Pero para hacer eso, tendríamos que regresar a ese lugar, enfrentar lo que sea que nos espera allí. Y la verdad es que ninguno de nosotros tiene el valor para hacerlo. Así que seguimos viviendo, sabiendo que, tarde o temprano, la casa vendrá por nosotros. La fiesta nunca termina. Y estamos condenados a ser sus invitados para siempre. Mis amigos y yo decidimos hacer algo diferente para celebrar el cumpleaños de Mateo. Las fiestas de siempre habían perdido su encanto, así que cuando alguien sugirió la idea de pasar la noche en una casa abandonada en las afueras de la ciudad, todos estuvimos de acuerdo. Parecía la mezcla perfecta entre aventura y peligro, justo lo que necesitábamos para romper la monotonía. La casa tenía una historia oscura. Se decía que hacía muchos años, una familia entera había desaparecido allí, sin dejar rastro. Algunos decían que habían sido asesinados, otros, que simplemente se fueron y nunca regresaron. Pero lo que más nos atrajo fue el rumor de que la casa estaba embrujada. Mateo, siempre el más escéptico, se burló de la idea, pero estaba claro que la emoción de enfrentarse a lo desconocido le resultaba irresistible. Nos encontramos en la entrada de la casa a las 9 de la noche. Éramos 6, Mateo, Sara, Javier, Paula, Andrés y yo. Llevábamos linternas, comida y una botella de vodka que Mateo había conseguido. El plan era sencillo: entrar, pasar la noche y hacer un poco de exploración urbana. Nada demasiado complicado, o al menos eso creíamos. Al cruzar el umbral de la casa, un escalofrío me recorrió la espalda. El aire estaba más frío adentro, y una ligera bruma parecía flotar en el ambiente. No dije nada, pero noté que Sara, que caminaba justo detrás de mí, también se estremeció. «Es solo un poco de polvo», dijo Mateo en tono despreocupado, encendiendo una de las linternas. «Vamos, el verdadero terror está en la ignorancia». Nos adentramos en la casa, explorando cada rincón. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el suelo crujía bajo nuestros pies. En el aire se percibía un olor rancio, como a humedad y madera podrida. Las ventanas estaban rotas, y las cortinas, desgarradas y sucias, se balanceaban suavemente con la brisa nocturna. «Podríamos hacer una fogata en la sala», sugirió Andrés, intentando romper la tensión que empezaba a formarse. «No quiero incendiar la casa», respondió Javier con una sonrisa nerviosa. «Podemos contar historias de terror», propuso Paula. «O mejor aún, jugar a algo. ¿Qué tal el juego del espejo?» El juego del espejo era una especie de leyenda urbana que había circulado en nuestro grupo desde que éramos niños. La versión que conocíamos era simple: debías encender una vela frente a un espejo en una habitación oscura y repetir el nombre de una persona fallecida 3 veces. Según la leyenda, su espíritu aparecería detrás de ti en el espejo. «Vamos, no seas cobarde», lo retó Paula, sonriendo de manera juguetona. «Es solo un juego, ¿no?» «Estoy dentro», dije, intentando no sonar tan nervioso como me sentía. La idea de invocar un espíritu en una casa como esa no me hacía mucha gracia, pero tampoco quería ser el aguafiestas. Andrés encendió la vela y la colocó en una de las habitaciones que parecía haber sido un dormitorio. Las paredes estaban cubiertas de un papel pintado viejo y descolorido, y en el centro de la habitación había un espejo de cuerpo entero, cubierto de polvo y telarañas. «Listo, ahora solo necesitamos un nombre», dijo Sara, frotándose las manos. «¿Alguna sugerencia?» «¿Qué tal la familia que desapareció?», sugirió Mateo con una sonrisa socarrona. «Deben estar muertos, ¿no?» «Buena idea», respondió Paula, alzando las cejas. «¿Alguien sabe sus nombres?» Todos nos miramos en silencio, hasta que Sara sacó su móvil y comenzó a buscar en Google. «Aquí está», dijo después de unos minutos.
María, José y su hija, Sofía. Mateo fue el primero en acercarse al espejo. Se arrodilló frente a la vela, mirándose a sí mismo en el reflejo borroso. María, José, Sofía, dijo en voz baja, repitiendo los nombres 3 veces. Por un momento, no pasó nada. Todos estábamos tensos, esperando algo, pero el espejo reflejaba solo a Mateo, con la llama de la vela temblando frente a él. Bueno, parece que no están en casa, bromeó, levantándose. ¿Quién sigue? Yo lo haré, dijo Paula, tomando su lugar. Repitió los nombres, y nuevamente, no ocurrió nada. Uno a uno, todos fuimos diciendo los nombres frente al espejo, sin resultados. Yo fui el último. Me arrodillé, mi corazón latiendo con fuerza, y miré mi reflejo en el espejo. María, José, Sofía, susurré, sintiendo un escalofrío mientras pronunciaba el último nombre. De repente, la vela se apagó. La habitación quedó sumida en la oscuridad. Escuché a alguien soltar un grito ahogado, y el sonido de pasos apresurados a mi alrededor. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría explotar en cualquier momento. «Prende las linternas», gritó Mateo desde la oscuridad. En cuestión de segundos, la habitación se iluminó con los haces de luz de nuestras linternas. La vela seguía allí, pero estaba apagada, y el espejo, algo en él había cambiado. «¿Qué es eso?», preguntó Sara, señalando el reflejo. Nos acercamos, todos juntos, y nos dimos cuenta de que en el espejo había algo más. No éramos solo nosotros 6 reflejados en la superficie polvorienta, había una 7ª figura, apenas visible en la penumbra, detrás de nosotros. Era una niña pequeña, con el rostro pálido y ojos vacíos, observándonos. Nadie dijo nada por unos segundos que se hicieron eternos. Todos estábamos congelados, sin saber cómo reaccionar. La figura de la niña permaneció inmóvil, pero su mirada nos atravesaba a cada uno de nosotros. Entonces, la figura se movió. Retrocedí, casi tropezando con la mesa detrás de mí. Sara soltó un grito y corrió hacia la puerta, pero cuando llegó allí, ésta se cerró de golpe. Intentó abrirla, pero parecía atascada. «Es solo un truco», exclamó Mateo, aunque su voz temblaba. «Alguien nos está jugando una broma». Nadie le respondió. Todos estábamos demasiado aterrados para hablar. La niña en el espejo comenzó a acercarse, lenta pero decididamente. A medida que lo hacía, el espejo empezó a agrietarse, como si no pudiera contener su presencia. «Tenemos que salir de aquí», gritó Paula, empujando a Sara para intentar abrir la puerta. Andrés y Javier se unieron, golpeando la puerta con todas sus fuerzas, pero no se movía. El espejo se hizo añicos, y la habitación se llenó de un viento helado que apagó nuestras linternas. Solo podíamos oír el crujido del vidrio bajo nuestros pies y el sonido de la respiración agitada de todos. En medio de la oscuridad, sentí una mano fría que me tocaba el hombro. Grité y me aparté, pero tropecé y caí al suelo. Desde mi posición, vi a la niña, ahora fuera del espejo, de pie en el centro de la habitación. Su mirada vacía estaba fija en nosotros, y en su boca se dibujaba una sonrisa retorcida. «Nosotros no queríamos molestarte», susurró Sara, su voz temblando. «Lo siento. No sabíamos». La niña no respondió. Solo se quedó allí, observándonos, como si estuviera decidiendo qué hacer con nosotros. «Por favor, déjanos ir», rogó Paula, cayendo de rodillas. «No queríamos invocarte». La figura avanzó un paso más. No había sonido, solo el peso de la desesperación que nos envolvía. Entonces, de repente, la puerta se abrió de golpe, y sin pensarlo 2 veces, todos corrimos hacia ella. Salimos corriendo de la casa, sin mirar atrás, hasta llegar al coche de Mateo. Nos amontonamos en el interior, temblando, y Mateo arrancó el motor con manos temblorosas. Nadie dijo una palabra mientras nos alejábamos, dejando la casa y a la niña atrás. Condujimos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. No podíamos sacarnos de la cabeza la imagen de la niña, y el miedo de lo que podría haber pasado si no hubiéramos escapado. Finalmente,
Mateo rompió el silencio. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz apenas un susurro. Nadie respondió. No teníamos respuestas, solo un miedo profundo que no se disipaba. Esa noche, ninguno de nosotros durmió. Y a la mañana siguiente, cuando intenté llamar a mis amigos, me di cuenta de algo aterrador, no podía recordar sus números de teléfono. Intenté buscar sus contactos en mi móvil, pero no aparecían. Fui a sus casas, pero no había rastro de ellos. Era como si nunca hubieran existido. Desesperado, volví a la casa. Estaba decidida a encontrar alguna explicación, algún rastro de lo que había sucedido. Pero cuando llegué allí, me encontré con un solar vacío. La casa había desaparecido, y en su lugar solo había un terreno baldío, cubierto de malas hierbas. Busqué en los registros de la ciudad, en internet, en cualquier lugar donde pudiera encontrar alguna pista. Pero la casa no aparecía en ningún registro. Mis amigos no existían. Solo yo recordaba lo que había sucedido, pero ¿cómo podía probarlo si todo había desaparecido? Las semanas pasaron, y me fui convenciendo de que, tal vez, había imaginado todo. Pero por las noches, cuando cerraba los ojos, la imagen de la niña en el espejo volvía a mi mente. Sentía su mirada vacía, su sonrisa torcida, y la fría certeza de que, de alguna manera, estaba esperando por mí. Han pasado años desde aquella noche. No sé por qué soy la única que quedó. Tal vez fue una advertencia, un castigo, o simplemente una cruel ironía. Pero sé que, algún día, volveré a encontrarme con la niña del espejo. Y cuando eso suceda, sé que no escaparé. Siempre fui el tipo de persona que disfrutaba las fiestas. Me encantaba la sensación de desconexión, la música, la gente bailando, y esa energía vibrante que llenaba el aire. Pero después de lo que sucedió en la última fiesta a la que asistí, he aprendido que algunas cosas no deberían mezclarse con el alcohol y la música alta. Todo empezó cuando recibí un mensaje de texto de Luis, un amigo de la universidad que no veía desde hacía meses. Fiesta en mi casa este viernes. No puedes faltar, decía el mensaje, seguido por un emoji de un diablillo y una botella de cerveza. Me sorprendió que Luis me invitara, pues no éramos tan cercanos, pero decidí ir. Había tenido una semana difícil, y una fiesta parecía la forma perfecta de desestresarme. Llegué a la casa de Luis un poco después de las 10 de la noche. Era una vieja casa de 2 pisos, situada en un barrio algo apartado. La fachada, que alguna vez había sido blanca, estaba sucia y deteriorada, con la pintura desconchada y las ventanas cubiertas por cortinas pesadas. A pesar de que ya se escuchaba la música desde afuera, no vi a nadie más llegando. Algo me hizo sentir incómodo, pero lo ignoré, atribuyéndolo a mi cansancio. Toqué la puerta, y Luis me abrió casi al instante, con una gran sonrisa en su rostro. Estaba vestido con una camiseta negra y jeans, y llevaba una gorra hacia atrás. Me dio un fuerte abrazo, el tipo de abrazo que das cuando quieres mostrar que realmente estás feliz de ver a alguien. Me alegra que vinieras, viejo. Pasa, estás justo a tiempo, dijo, señalando hacia el interior de la casa. Entré y me sorprendí al ver lo vacío que estaba el lugar. Había unas 10 personas, la mayoría desconocidas para mí, esparcidas por la sala y la cocina, bebiendo y charlando en pequeños grupos. La decoración era básica, unas cuantas luces de colores colgadas en las paredes y una mesa llena de botellas y vasos de plástico en un rincón. A pesar de la música, el ambiente se sentía raro. Como si la energía habitual de una fiesta estuviera ausente, reemplazada por una tensión que no podía identificar. Me acerqué a la mesa y me serví un trago, intentando relajarme. Luis se me unió y comenzamos a conversar sobre cosas triviales, la universidad, el trabajo, lo difícil que es encontrar tiempo para uno mismo. Pero a medida que hablábamos, noté algo extraño en sus ojos, como si estuviera evitando mirarme directamente. Cada vez que intentaba hacer contacto visual, él desviaba la mirada hacia otro lado. ¿Todo bien, Luis?, le pregunté, intentando no sonar preocupado. Sí. Solo, muchas cosas en la cabeza.
Pero, no te preocupes. Esta noche vamos a olvidarnos de todo, ¿vale?, respondió, forzando una sonrisa. Asentí, pero no pude sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Decidí dejarlo pasar y disfrutar de la fiesta lo mejor que pudiera. Después de todo, estaba allí para divertirme. A medida que la noche avanzaba, más personas llegaron, pero no demasiadas. La casa nunca se llenó realmente, lo cual era raro considerando que las fiestas de Luis solían ser bastante concurridas. Hice un esfuerzo por socializar, hablando con algunas personas, pero la mayoría de las conversaciones se sentían forzadas. Todos parecían estar allí por obligación, como si estuvieran esperando que algo sucediera. Alrededor de la medianoche, Luis se subió a una pequeña tarima que había improvisado en un rincón de la sala. Levantó una copa y llamó la atención de todos. Gracias a todos por venir, dijo, su voz resonando por encima de la música. Esta noche es especial, más de lo que se imaginan. Y quiero que todos estén listos para algo que no olvidarán. Hubo un murmullo entre los invitados, algunos aplaudieron, otros se miraron entre sí, confundidos. Yo simplemente me quedé allí, observando. Luis tenía una expresión en su rostro que no había visto antes. Una mezcla de emoción y miedo. Ahora, quiero que todos vayan al segundo piso, continuó Luis, señalando hacia las escaleras. Allí les espera una sorpresa. La multitud comenzó a moverse, lentamente, hacia las escaleras. Sentí una punzada de duda, pero decidí seguirles el juego. Subí junto con el grupo, y al llegar al segundo piso, me di cuenta de que Luis había preparado algo especial. La puerta de la primera habitación estaba abierta, y adentro había una especie de altar, cubierto con velas y objetos extraños que no podía identificar. Había símbolos dibujados en las paredes con lo que parecía ser pintura roja, y un espejo enorme ocupaba la mayor parte de una de las paredes. La habitación olía a incienso, mezclado con algo metálico que me revolvió el estómago. ¿Qué es esto, Luis?, preguntó alguien, pero Luis no respondió. Solo se quedó allí, observándonos con una sonrisa nerviosa en su rostro. Nadie se atrevía a entrar en la habitación. Todos estábamos de pie en el pasillo, mirando fijamente ese altar grotesco. Fue entonces cuando noté que las luces en el pasillo comenzaban a parpadear. Primero lentamente, luego con más intensidad, hasta que finalmente se apagaron, dejándonos en la oscuridad total. El silencio que siguió fue abrumador. Solo podía escuchar mi respiración y la de las personas a mi alrededor. Intenté encender la linterna de mi teléfono, pero no funcionaba. Entonces, escuché un susurro. Era suave, casi inaudible, pero venía de dentro de la habitación. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblando más de lo que me gustaría admitir. No hubo respuesta, solo más susurros, como si cientos de voces estuvieran hablando al mismo tiempo, pero sin decir nada en concreto. Algo en esos murmullos me heló la sangre. Sentía que no debía estar allí, que habíamos invadido algo que no entendíamos. De repente, las luces volvieron a encenderse, pero en lugar de sentir alivio, mi corazón se aceleró al ver que la habitación estaba vacía. Las velas seguían encendidas, pero el altar, los símbolos en las paredes, el espejo, todo había desaparecido. La habitación estaba completamente vacía, como si nada hubiera estado allí en primer lugar. ¿Qué demonios está pasando?, gritó alguien desde el fondo del grupo. Hubo un movimiento general de pánico, con la gente tratando de volver a bajar las escaleras. Pero Luis se interpuso en su camino, bloqueando la salida. Esperen, esperen. Esto es parte de la sorpresa, dijo, levantando las manos en un intento de calmar a todos. ¿Parte de la sorpresa? ¿Estás loco? Déjanos salir de aquí, grité, empujándolo hacia un lado. Pero justo cuando estaba a punto de pasar por su lado, sentí un fuerte tirón en mi brazo. Algo invisible me arrastró hacia la habitación vacía, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Estaba atrapado. La habitación estaba nuevamente a oscuras, pero esta vez, las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y moviéndose en las paredes. Los susurros volvieron, más fuertes, más cercanos.
Podía sentir su presencia, fría y maliciosa, rodeándome. «Luis», grité, golpeando la puerta. «Déjame salir». Pero no hubo respuesta. Estaba solo en la oscuridad, atrapado con lo que fuera que estaba allí conmigo. De repente, sentí algo rozar mi pierna. Algo frío, como una mano, pero cuando miré hacia abajo, no había nada. Retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. Los susurros se convirtieron en risas, burlonas y distorsionadas. «Esto no puede estar pasando», susurré para mí mismo, cerrando los ojos con fuerza, esperando que todo fuera un mal sueño. Pero cuando los abrí, el espejo estaba nuevamente allí, frente a mí, enorme y brillante. Pero no era mi reflejo lo que vi. En lugar de mi propio rostro, vi algo que me congeló el alma. Era Luis, pero no como lo conocía. Su rostro estaba desfigurado, pálido y cubierto de cicatrices. Sus ojos estaban vacíos, sin pupilas, solo dos pozos negros que parecían devorar todo a su alrededor. Y estaba sonriendo, una sonrisa retorcida y malvada. «No debiste venir», dijo, pero su voz no salía del espejo. Estaba en mi cabeza, retumbando como un eco. Intenté apartar la vista, pero algo me obligaba a mirar, a seguir viendo esa monstruosidad que alguna vez fue mi amigo. Quería gritar, correr, hacer cualquier cosa para escapar, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en ese reflejo, forzado a presenciar algo que no podía comprender. Entonces, de la nada, sentí un dolor agudo en mi pecho, como si me hubieran apuñalado. Caí de rodillas, jadeando por aire, pero el dolor no cedía. Se expandía, consumiéndome desde dentro. Y fue entonces cuando lo vi, una sombra negra, alta y delgada, emergiendo del espejo. Se movía con una gracia antinatural, deslizando sus largos dedos hacia mí. Intenté alejarme, pero no podía moverme. Estaba paralizado por el dolor y el terror. La sombra se inclinó sobre mí, sus dedos rozando mi rostro, y sentí un frío que penetró hasta mis huesos. Sabía que estaba a punto de morir, que esa cosa iba a acabar conmigo, pero justo cuando pensé que todo había terminado, las luces se encendieron de nuevo. Estaba en la sala, rodeado de todos los demás invitados. La música seguía sonando, y las risas llenaban el aire. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Pero algo estaba mal. Muy mal. Miré a mi alrededor, y vi a Luis, sonriendo, hablando con algunos de los otros. Pero cuando se giró hacia mí, vi el mismo rostro desfigurado del espejo. Me guiñó un ojo, y supe que lo que había visto no era una alucinación. Algo terrible había sucedido en esa casa, algo que no podía explicar. Sin decir una palabra, salí corriendo de allí, dejando todo atrás. Corrí sin parar hasta llegar a mi coche, y conduje sin mirar atrás. Nunca volví a hablar con Luis, ni con ninguno de los que estaban en esa fiesta. Nadie habló de lo que pasó esa noche, como si todos hubieran decidido olvidarlo. Pero yo no puedo. Cada vez que me miro en un espejo, veo su rostro, ese rostro retorcido y malvado, sonriéndome desde el otro lado. Y cada vez que lo veo, siento el mismo frío que sentí aquella noche, recordándome que algunas cosas nunca deberían mezclarse. Como el alcohol, la música, y lo que sea que haya en esa casa. Ahora, cada vez que alguien me invita a una fiesta, encuentro una excusa para no ir. Porque sé que, en algún lugar, esa sombra sigue esperando, y no voy a darle la oportunidad de atraparme de nuevo. Esa fiesta era la más esperada del año. El evento que marcaba el final del verano y el comienzo del último año de preparatoria. Se hablaba de ella desde la primavera, cuando Sofía Martínez, la chica más popular de la escuela, anunció que sería en su casa de campo, a las afueras de la ciudad. Nunca había sido invitado a una de sus fiestas antes, así que cuando mi nombre apareció en la lista de invitados, sentí una mezcla de emoción y nervios. ¿Por qué me había incluido? Sofía y yo apenas hablábamos. Llegó el día, y el grupo de amigos con los que iba a la fiesta estaba igual de entusiasmado. Tom, Sara y yo nos apretujamos en el auto de James, quien siempre se encargaba de la música.
Sofía nos había enviado la ubicación por mensaje, y aunque el trayecto parecía sencillo, la carretera se volvía más oscura y estrecha conforme nos alejábamos de la ciudad. ¿Seguro que esta es la dirección correcta?, preguntó Sara, mirando su teléfono con preocupación. No había señal desde hacía un rato. Sí, la revisé antes de salir, contestó James, aunque parecía menos seguro de lo que intentaba aparentar. El GPS nos guiaba a través de caminos cada vez más sinuosos y rodeados de árboles. Finalmente, la casa de Sofía apareció a lo lejos, imponente y solitaria en medio de la nada. El lugar era impresionante, una mansión de estilo victoriano, con una fachada oscura y ventanas estrechas que parecían observarnos. Al llegar, noté que había varios autos estacionados, todos caros y relucientes. Nos estacionamos y caminamos hacia la entrada. La música se escuchaba desde dentro, lo que me tranquilizó un poco, al menos no éramos los primeros. Sofía nos recibió en la puerta con una sonrisa perfecta. Vestía un vestido rojo que parecía brillar bajo las luces de la entrada. Nos hizo pasar y nos indicó dónde podíamos dejar nuestras cosas. La casa era aún más impresionante por dentro. Techos altos, paredes adornadas con retratos antiguos, y una enorme lámpara de araña colgando en el vestíbulo. La fiesta ya estaba en marcha. La gente se movía entre las habitaciones, riendo, bebiendo y bailando. Todo parecía perfecto, aunque algo en el ambiente me resultaba extraño. Había una sensación de incomodidad, como si la casa misma no quisiera que estuviéramos allí. A medida que avanzaba la noche, me fui separando de mis amigos. Tom se perdió en la cocina, donde habían improvisado una barra, y Sara desapareció con un grupo de chicas que conocía del equipo de porristas. Decidí explorar un poco por mi cuenta. El lugar era un laberinto de habitaciones, cada una más extraña que la anterior. En una de ellas, un grupo de chicos jugaba a las cartas en una mesa redonda. Las sombras de la lámpara oscilaban en las paredes, creando figuras que parecían moverse por sí mismas. Me quedé mirándolos un momento, pero ninguno pareció notar mi presencia. Seguí caminando hasta llegar a una sala con una gran chimenea. Estaba encendida, aunque nadie estaba allí para disfrutar del calor. Me acerqué a las llamas, observando cómo las sombras danzaban en la pared. Fue entonces cuando la vi. En un rincón, junto a la chimenea, había una figura de pie. Una chica de cabello largo y oscuro, vestida de blanco. No parecía ser parte de la fiesta. Me acerqué, pensando que tal vez necesitaba ayuda o que estaba perdida. ¿Estás bien?, pregunté, pero no respondió. Su rostro estaba oculto por su cabello, y sus manos temblaban ligeramente. Daba la impresión de estar fuera de lugar, como si no perteneciera a este tiempo ni a este lugar. ¿Necesitas algo?, insistí, pero ella no reaccionó. Cuando estaba a punto de tocarle el hombro, se giró bruscamente hacia mí, revelando un rostro pálido y ojos completamente negros. Sentí un frío intenso que me recorrió la columna, y antes de que pudiera hacer algo, la chica desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Retrocedí, tropezando con la alfombra y cayendo al suelo. Mi corazón latía con fuerza, y la habitación parecía haberse enfriado de repente. Me levanté como pude y salí corriendo de la sala, buscando a mis amigos. Los encontré en la cocina, riendo y hablando como si nada hubiera pasado. Intenté explicar lo que había visto, pero Tom se burló de mí, diciendo que seguramente había bebido demasiado. No he tomado nada, respondí con frustración. Te digo que vi algo raro. James, que siempre había sido el más escéptico, intentó calmarme. Relájate, probablemente era solo una de las chicas de la fiesta jugando una broma. Esta casa es enorme, es fácil perderse y dejar volar la imaginación. No estaba convencido, pero decidí dejarlo pasar. Quizá tenían razón, y solo había sido un truco de la luz o mi mente jugándome una mala pasada. Sin embargo, no podía sacarme de la cabeza esos ojos negros. La fiesta continuó, pero yo no podía relajarme. Cada vez que veía a alguien en la distancia, me preguntaba si sería la misma chica. El ambiente en la casa seguía siendo extraño, pesado, como si algo invisible nos vigilara desde las sombras. Finalmente,
decidí que ya había tenido suficiente y fui a buscar mis cosas para irme. Mientras caminaba hacia la entrada, pasé por un gran espejo colgado en la pared. Me detuve un momento, observando mi reflejo, intentando calmarme. De repente, algo se movió en el espejo. No mi reflejo, sino detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Volví a mirar el espejo y vi a la chica de nuevo, de pie justo detrás de mí. Esta vez, sus manos estaban cubiertas de algo oscuro, como sangre. Y sus ojos, esos ojos negros eran pozos de oscuridad que me absorbían. Corrí hacia la puerta, pero algo la bloqueaba. Era como si la casa misma intentara impedirme salir. Grité por ayuda, pero la música estaba tan alta que nadie podía escucharme. Sentí que el aire se volvía más denso, como si la casa estuviera viva, apretándome en su abrazo invisible. Justo cuando sentí que no podía respirar, la puerta se abrió de golpe y caí fuera, jadeando por aire fresco. James y Tom estaban allí, riendo y preguntándome qué me pasaba. La casa, hay algo en la casa, balbuceé, señalando hacia adentro. Ellos intercambiaron miradas y luego me ayudaron a levantarme. Creo que ya es suficiente por esta noche, dijo James, y los tres nos dirigimos al auto. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana trasera, viendo cómo la casa se hacía cada vez más pequeña en la distancia. Por un momento, me pareció ver a la chica en una de las ventanas del segundo piso, observándonos mientras nos íbamos. No dijimos nada durante el viaje de vuelta. El silencio en el auto era abrumador. Nadie quería hablar de lo que había pasado, aunque sabía que ellos también lo sentían, ese miedo inexplicable que había en el aire. Cuando llegamos a la ciudad, me dejaron en casa. Me despedí de ellos con un simple "nos vemos", sin mencionar nada de lo que había pasado. Subí a mi cuarto y me tiré en la cama, intentando no pensar en la chica o en la casa. Pero esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, esos ojos negros que me miraban fijamente. Intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, el resultado de estar en un lugar extraño y sentirme fuera de lugar. Al día siguiente, cuando volví a ver a James y Tom, ninguno mencionó la fiesta. Era como si todos hubiéramos decidido de forma tácita no hablar de lo que pasó. Pero una parte de mí sabía que nunca podría olvidar esa noche. Pasaron semanas, y la vida siguió como de costumbre. La escuela, las clases, las mismas rutinas de siempre. Pero cada vez que pensaba en esa noche, sentía un escalofrío recorrer mi cuerpo. Un día, mientras caminaba por el pasillo, me crucé con Sophie. Parecía estar en su propio mundo, como siempre, rodeada de su grupo de amigos. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo diferente en su mirada. Fue solo un segundo, pero pude ver un destello de algo oscuro, algo que me recordaba a la chica de la fiesta. No dije nada y seguí caminando. Pero desde entonces, he evitado a Sophie y a cualquier cosa que me recuerde a esa noche. No sé qué fue lo que vi en esa casa, si fue real o solo un producto de mi imaginación. Pero lo que sí sé es que no quiero volver a sentir ese frío ni esa sensación de estar atrapado. Y aunque intento seguir adelante, cada vez que estoy solo en mi habitación, no puedo evitar mirar el espejo, esperando no ver nada más que mi propio reflejo. Porque si alguna vez vuelvo a ver esos ojos negros, no estoy seguro de que pueda escapar de nuevo. Nunca he sido fanático de las fiestas grandes, pero cuando Clara nos invitó a su fiesta de cumpleaños en la cabaña de su familia, no pude decir que no. Clara siempre había sido el alma de la fiesta, y aunque la idea de pasar un fin de semana en medio del bosque no era mi plan ideal, me prometí que sería una oportunidad para desconectar de la rutina. El viernes por la tarde, cuando llegamos a la cabaña, el sol aún estaba alto en el cielo. La cabaña, con sus muros de madera desgastada y su techo inclinado, parecía sacada de una postal otoñal. Clara estaba en la puerta, con una gran sonrisa y una actitud contagiosa que hizo que todos nos sintiéramos bienvenidos. «Bienvenidos a la fiesta más épica del año», exclamó Clara, y su entusiasmo nos hizo olvidar nuestras dudas. El grupo estaba compuesto por un puñado de amigos cercanos: Marcos, el amigo bromista; Laura, la amiga introvertida; y David,
el tipo tranquilo que siempre estaba dispuesto a escuchar. Nos instalamos en la cabaña, que tenía un salón acogedor con una gran chimenea y un comedor rústico. El ambiente era festivo, había guirnaldas, luces de colores y una gran mesa llena de bocadillos y bebidas. La primera noche fue fantástica. Comimos, bailamos y jugamos a juegos de mesa. Clara había preparado una serie de juegos para animar la velada, y todo parecía perfecto. La cabaña se llenó de risas y música, y el tiempo pasó volando. A medianoche, Clara sugirió que hiciéramos una fogata fuera. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban intensamente. Nos acomodamos alrededor del fuego, y Clara sacó una guitarra para cantar algunas canciones. La noche estaba fresca, pero el calor de la fogata y la compañía nos hacían sentir cómodos. Fue entonces cuando empezaron a ocurrir cosas extrañas. Al principio, fue solo un murmullo entre los árboles, un sonido que no pudimos identificar. Clara lo atribuyó a animales salvajes y nos hizo reír con sus teorías extravagantes sobre criaturas del bosque. Pero, a medida que avanzaba la noche, los sonidos se volvieron más inquietantes. Susurros casi inaudibles que parecían provenir del bosque circundante. Intenté restarle importancia y seguí disfrutando de la fiesta, pero no pude sacudirme la sensación de incomodidad. Poco después de la medianoche, Clara propuso un juego nuevo. Se trataba de un juego de exploración en el que teníamos que buscar pistas en el bosque para encontrar un tesoro escondido. La idea era emocionante, pero la oscuridad del bosque daba un toque inquietante. A regañadientes, decidimos participar. Armados con linternas, nos adentramos en el bosque. Las risas y los comentarios se fueron apagando a medida que nos adentrábamos más en la oscuridad. El bosque era denso, y las sombras parecían moverse con cada parpadeo de nuestras linternas. Los susurros se hicieron más claros, y la sensación de ser observados se volvió más intensa. De repente, Marcos tropezó con algo en el suelo. Al bajar la linterna, descubrimos un pequeño objeto enterrado en la tierra. Era una vieja caja de metal, oxidada y sucia. Clara la desenterró, con una expresión de emoción y temor, la abrió. Dentro había una serie de objetos antiguos, una muñeca rota, un reloj de bolsillo desgastado y un cuaderno de cuero. El cuaderno estaba lleno de escritos manuscritos, en una letra extrañamente elegante. Al principio, los textos parecían inofensivos, pero pronto comenzaron a mencionar cosas extrañas: nunca salgáis del sendero, el bosque se lleva lo que es suyo, y otras frases que nos hicieron sentir incómodos. Clara se rió nerviosamente y guardó el cuaderno en su mochila. Decidimos regresar a la cabaña, pero la atmósfera había cambiado. El camino de vuelta se sentía más largo y tenebroso. Los susurros parecían más cercanos, y las sombras parecían moverse a nuestro alrededor. La sensación de ser seguidos era inescapable. Cuando llegamos a la cabaña, estábamos agotados y algo inquietos. Clara intentó animar el ambiente con más juegos, pero la energía de la fiesta había cambiado. La gente comenzó a irse a sus habitaciones, y el ambiente se volvió más tenso. A la mañana siguiente, Clara no estaba en la cabaña. Pensamos que quizás se había levantado temprano para hacer algo especial, pero a medida que pasaban las horas y no aparecía, la preocupación creció. La búsqueda de Clara en el bosque no dio resultados, parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Decidimos contactar a la policía. La búsqueda oficial comenzó, pero durante el día, los agentes encontraron algo perturbador. Cerca del lugar donde encontramos la caja, habían encontrado una serie de marcas en los árboles, como si alguien hubiera intentado dejar un rastro, pero de manera inquietante. Esa noche, mientras esperábamos noticias, decidimos que era mejor permanecer juntos en la cabaña. Nos sentamos en el salón, tratando de mantener la calma, pero la tensión era palpable. Entonces, uno de los agentes volvió con una noticia inquietante. Había encontrado el cuaderno en la cabaña, escondido en una de las estanterías. El cuaderno, que Clara había llevado, estaba ahora en nuestras manos, pero algo había cambiado. Las páginas estaban ahora llenas de nuevos escritos, más oscuros y perturbadores. Describían en detalle las características de cada uno de nosotros, nuestros miedos y secretos más oscuros.
Las frases eran escalofriantes, y se referían a como el bosque no perdona y los que rompen la calma pagan el precio. La atmósfera en la cabaña se volvió opresiva. Cada ruido fuera de la cabaña nos ponía los nervios de punta. Las horas pasaban lentamente, y el sueño se hizo casi imposible. A la mañana siguiente, la búsqueda se intensificó. La policía encontró huellas en el bosque que parecían indicar que Clara había sido llevada por alguien o algo. Los árboles cercanos estaban marcados con símbolos extraños que no pudimos identificar. La desaparición de Clara se convirtió en un misterio sin resolver. Nosotros, los amigos de Clara, regresamos a casa con una sensación de pérdida y confusión. Nunca supimos qué le pasó a Clara en el bosque ni quién o qué dejó esos mensajes perturbadores. La cabaña fue cerrada y abandonada, y el lugar se convirtió en un rumor macabro entre los locales. A veces, cuando me encuentro solo en la oscuridad de la noche, me pregunto si los susurros que escuchamos esa noche eran advertencias. ¿Qué querían decir esas frases en el cuaderno? ¿Qué se lleva el bosque cuando alguien rompe su calma? Nadie lo sabe, y la ausencia de Clara sigue siendo un enigma aterrador.